tal? Qué gusto estar de nuevo ahí en sus hogares. Soy Francisco González. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Saber Vivir. Y como es costumbre, bueno, tratamos de preparar temas de interés para ustedes. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es el tema, vamos a dar una pincelada de lo que abordaremos en la conferencia que está próxima a realizarse este fin de semana. El tema que vamos a abordar el día de hoy es mentalidad ganadora contra mentalidad perdedora. Para que se quede con nosotros, tome nota, esté muy atento y se ponga en contacto, y de alguna manera, si tiene algunas dudas, pues nos haga las preguntas que usted considere pertinentes. Y como siempre me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, qué gusto saludarte y saludar a toda la gente que nos ve y nos escucha. De verdad que va a ser un tema de sumo interés, porque al final nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, a veces se convierte en nuestro mejor aliado o a veces en nuestro peor enemigo. Entonces vamos a dar algunas pautas, algunos lineamientos de cómo funciona este tipo de mentalidad, tanto una como otra, y estaremos hablando acerca de algunas acciones, algunas posibilidades para ponernos en la mejor opción, que es ser una mentalidad positiva y sobre todo creativa para salir de solución de problemas y actividades que tenemos por realizar. Con nosotros. Bueno, y quizá alguno de ustedes se ha preguntado ¿a qué se debe que algunas personas sí logran tener éxito y viven plenamente y otras personas no logran tener éxito y no viven plenamente? Incluso dentro de la misma familia hay algunos hijos que logran trascender y otros que definitivamente nomás no avanzan. Bueno, pues lo que vamos a abordar el día de hoy quizá para muchos de ustedes les dé la respuesta, y no nada más la respuesta, sino que encuentren algunas pautas, algunos lineamientos de solución para sus problemas. Vamos con Karina a ver qué regalos tenemos para el día de hoy. Claro que sí. Bueno, pues gracias por estar de nuevo con nosotros. Para el día de hoy tenemos para ustedes que nos hagan sus llamadas, 2 libros, el libro de No tengas miedo de Francisco González y el de Tus zapatos junto a los míos. Igual tenemos otros 2 boletos para la conferencia que van a tener, entonces pues llámenos, aquí estaremos con mucho gusto atendiendo sus llamadas. Regresamos con Francisco y con Julio. Muy bien, pues bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Una disculpa, se me fue la voz, como que entró ahí el cambio de clima. Algo pasó, pero bueno, ya estamos de regreso y vamos a irnos a un breve corte, muy breve, dejándolos con esta interrogante. ¿Por qué cree usted que algunos logran tener éxito y otros definitivamente pareciera como que nacieron para perder? Vamos a dar respuesta a estas interrogantes a lo largo del programa. Quédese con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso y el tema que vamos a abordar el día de hoy es mentalidad ganadora contra mentalidad perdedora. Hicimos una pregunta antes de irnos al corte. ¿A qué se debe que muchas personas van conquistando éxito tras éxito y a pesar de que de pronto pueden tener un revés, rápidamente se reincorporan? Y hay otras personas que por más que lo intentan, pareciera que no hay solución a sus problemas y a su realidad. Bueno, esto de origen tiene muchas causas, lo iremos platicando. A mí me gustaría empezar a platicar un poquito cuál es la mentalidad perdedora, qué características tiene para poderlas identificar y sobre todo, para que usted que nos está viendo en casa identifique de pronto si está teniendo estas actitudes, bueno, van a provocar el efecto que están buscando a través de su propia realidad. Julio. Sí, de hecho hemos conversado y hemos tenido la oportunidad de estar también en algunos programas de radio hablando también de esto, porque hay gente que nos ha preguntado mucho y nos ha cuestionado acerca de por qué alguien alcanza ciertos objetivos y hay personas que por más que se esfuercen, por más que busquen alternativas, no lo logran. La base son los pensamientos, la base es la mentalidad, Francisco. La pregunta recurrente es ¿de dónde están esos pensamientos o cómo es que han surgido esos pensamientos? Mucho ha sido a través de lo que hemos venido escuchando a lo largo del tiempo. ¿Qué es la información que yo he puesto en mi mente? ¿Qué es la información que yo he puesto en mi cabeza? ¿Qué es lo que venía escuchando en mi entorno? ¿En qué tipo de ambiente me fui generando parte de lo que soy? ¿Sí? Recordemos que la educación es tripartita. La educación, todo lo que hemos tenido, una educación es de 3 partes. Y una de ellas es fundamental, que es la parte de la familia. Para mí es la más importante. Claro. ¿Sí? 2 es la parte
del colegio o las escuelas, los profesores y el mismo ambiente escolar, si es otra manera de educarnos. Y una tercera sería la parte social. Pero ¿qué sucede si hay a veces profesores muy débiles de vocación, escuelas muy débiles en su formación, padres ausentes, familias destruidas? Pues entonces queda mucho de la sociedad. Y hoy en día vemos una sociedad limitadora, ofensiva, violenta, agresiva, imposibilitadora. Entonces todo eso ha estado en nuestra mente. En muchas ocasiones hay muchas personas que dicen, es que yo lo único que vi fue este tipo de acciones, de pensamientos son los que tengo. Entonces no nos podemos casar con esa idea. O sea, yo no me puedo quedar en, es que esto fue lo que vi, esto fue lo que aprendí, esto fue lo que yo estuve escuchando día con día de mis padres, de mi familia, de la gente, y por eso soy así. No, porque eso, desde ahí estamos hablando de una mentalidad perdedora. Sí, y a mí me gustaría aclarar, cada pensamiento es como una semilla que depositamos que tarde que temprano va a germinar y va a dar los frutos de la misma naturaleza de la semilla sembrada. No hay ningún pensamiento que no cobre la factura. Cada pensamiento puede ser o una inversión para tu vida, o vamos haciéndolo en una analogía, o un retiro bancario en tu vida. O sea, te puedes quedar devastado dependiendo del pensamiento que tengas. Y vamos a platicar un poquito de lo que he denominado el triángulo perverso de las personas perdedoras. Vamos a ver cómo se enfrascan en una serie de conductas, actitudes, pero que todo surge de sus pensamientos de manera interna y luego se externan a través de sus palabras y sus acciones. En la primera punta del triángulo, las personas perdedoras adoptan la bandera de la justificación. Constantemente están justificando el por qué no logran las cosas. Y vamos a poder encontrar una gran cantidad de justificaciones. ¿Por qué? Porque queremos no asumir la responsabilidad de lo que nos toca hacer en nuestra realidad y en nuestro entorno. Una vez que empezamos con la justificación, que es el primer paso y es la primera bandera, vamos a ir a la segunda punta del triángulo, que es la culpa, pero tiene un sentido de culpar a los demás de lo que a nosotros nos sucede. Justificamos y luego culpamos. ¿Y a quién podemos culpar? Bueno, podemos culpar a nuestros padres porque no nos dieron el cariño que queríamos, a nuestros maestros porque no nos educaron como nosotros hubiéramos querido, incluso al maestro estricto por ser tan estricto, al maestro que es blandito por ser tan blandito, a tus papás por no recibir la atención, a tu jefe del trabajo porque es muy duro o es muy blando, al clima porque hay calor o hay frío. Incluso ya en casos extremos llegamos a culpar incluso a Dios de la realidad que estamos viviendo. Si vamos viendo, primero entra la justificación, luego la culpa y finalmente viene la queja. Son personas que se quejan todo el tiempo y de todo. No hay nada que les parezca. Se quejan si las cosas van bien porque están empezando a sentir que van a empeorar las cosas. Si la relación con su pareja se elige alguna situación, se quejan porque se eligió, y si no se elige también se quejan. En el trabajo podemos identificar perfectamente a las personas que se empiezan a quejar de todo, de sus compañeros, de los clientes, de los proveedores, nada les parece, nada les agrada. Entonces, estas tres actitudes que empiezan con los pensamientos van a llevar a la persona a ser una víctima de las circunstancias, Julio. Sí, y ahí están envueltas diferentes conceptos que también te puedes ver reflejado. Esto lo vamos a trabajar muy a fondo dentro de nuestra conferencia, pero ¿qué son esos conceptos que están ahí bañando también parte de este triángulo? ¿Qué tanto te estás sintiendo que lo sabes todo? Porque una persona con una mentalidad perdedora es aquella que dice, es que yo ya lo sé, ¿para qué? ¿Para qué estudio? ¿Para qué me informo? Una conferencia más, ¿qué me van a venir a enseñar? ¿Sí? Es una mentalidad perdedora. Pero también una mentalidad perdedora es que cuando la culpa, esta parte de poder justificar y de poder criticar y de poder estar en este momento, también viene desde un momento, desde un lugar que es el pasado. ¿Sí?
Casi siempre cuando yo culpo a alguien, de alguna manera estoy buscando alguna posibilidad, pero dentro del pasado, y digo, es que en aquella ocasión me fue mal y esta vez que estoy trabajando tal vez con mi jefe o con un compañero, ¿sí? Yo lo voy a culpar de antemano de todo lo que pueda suceder. Pero eso sí, si sale bien las cosas, entonces me voy a poner los galardones yo. Y también esto es una mentalidad perdedora, porque en las buenas sí soy el responsable, pero en las malas o en las situaciones difíciles busco culpables. Pero viene desde un pasado. Entonces, la mentalidad perdedora y la gente hoy en día, el sufrimiento que tiene, es en base a que está repitiendo parte de su pasado, en su interior, en su mente, con su conversación interna. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo, no merezco, no va a suceder bien, esto no es para mí, no fui dado para esto, yo nunca podría. Todo eso estamos hablando de conversaciones internas que muchas veces se traducen a palabras externas, a sentimientos, acciones y a resultados. Entonces, tiene mucho que ver este triángulo con lo que hoy en día está sucediendo a muchas personas. Entonces, por eso es interesante primero distinguirlo, para después saber qué acciones tomar o qué puertas o ventanas abrir para que esto no esté sucediendo. Sí, porque fíjate, Julio, la persona que de alguna manera tiene una mentalidad perdedora va provocando su siguiente fracaso. No se da cuenta, porque sus pensamientos de manera inconscientes se han convertido en hábitos. Y un pensamiento negativo llega a convertirse en un mal hábito. Un mal hábito provoca un vicio. El vicio provoca un desgaste físico, mental y emocional hacia la persona. Entonces hay una descarga de energía porque la mentalidad perdedora va en contra de nuestra propia naturaleza, que apunta hacia la evolución, hacia el crecimiento y hacia una mejora continua. Eso es parte de nuestra naturaleza. De hecho, en la antigüedad, no sé si recordamos, en las luchas, cuando una persona estaba agonizando, el Gon, era el dios Gon del agonizar. Agonizar significaba en aquel entonces luchar para estar con vida. O sea, estaba agonizando. El agón era, por decir algo, el dios que te ayudaba a salvar la vida. Y desde ahí surge, agonizar es parte de nuestra naturaleza. De hecho, cuando pasamos por un momento difícil, agonizante, es porque nos estamos superando. Entonces, el agón va con nuestra propia naturaleza. La mentalidad perdedora no lucha por aquello que está buscando y anhelando. Ante los primeros reveses, ante las primeras dificultades, sucumbe. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad débil, una mentalidad perdedora. Y tú y yo no podemos ser más grandes que nuestros pensamientos. La grandeza de una persona se mide a través de los pensamientos que va forjando. Y a través de los pensamientos es también que podemos enfrentarnos a la crítica de las personas que nos están viendo crecer, Julio. Sí, es aquí donde empieza a ser algo muy interesante la mentalidad del pensamiento, porque si podemos verlo como en un proceso, si ahorita tenemos ciertos resultados, viene de un proceso. Y ese proceso está bien sencillo. Psicológicamente tenemos una creencia, un pensamiento, y en automático, casi en microsegundos, vamos a sentir una emoción o un sentimiento. Pero a partir de que tengamos esa sensación, esa emoción o sentimiento, vamos a reaccionar, vamos a tener una conducta. Y a partir de esa conducta tenemos acciones, esas acciones, y tenemos los resultados que tenemos. Es decir, si una persona en la mañana se levanta y hay gente que dice, es que me levanté con el pie izquierdo, va a ser un mal día. Ya desde ahí está creando una propia conversación. Muchas veces esa conversación de va a ser un mal día lo hace sentir triste, siente tristeza, y esa tristeza lo va a llevar o desánimo. O desánimo, ¿sí? O enojo, o enojo, ¿sí? Incluso. Pero va a sentir una emoción o sentimiento, y esa emoción o sentimiento va a darle como resultado una serie de acciones, reacciones y momentos importantes en su día. Capaz que reacciona una persona triste o enfadada o molesta, reacciona así con sus compañeros, en el tráfico, en su trabajo, con la familia, con el hijo, ¿sí? Y entonces, ¿qué resultado va a tener? Un día tal vez muy triste, tal vez un día de aislamiento, un día en donde no logró objetivos, un día en donde lo regañaron, pero es en base a lo que sintió, en base a lo que pensó, y todo eso se convierte en algo cíclico, se va dando y se va dando y se va dando. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestro resultado? Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y eso es lo que vamos a estar abordando
en el evento que vamos a tener. ¿Cómo es que podemos cambiar nuestros pensamientos perdedores por pensamientos ganadores? ¿Para qué? Para que de alguna manera tengamos la posibilidad de triunfar en la vida, alcanzar anhelos, alcanzar objetivos y de alguna manera vivir plenamente, que esa es una de las finalidades para las cuales venimos a este mundo. La mentalidad perdedora que te lleva a una actitud de víctima, pues ya hemos hablado en otros programas, una persona víctima se siente como que las circunstancias siempre son adversas, como que todo le sucede, todo le pasa, y si no le pasa o le sucede a él, le va a suceder a un familiar, y si no a un conocido, y si no va a estar buscando alguna desgracia que contar, porque su mentalidad de víctima tiene que buscar situaciones de víctima. Sí, de hecho es algo bien interesante. Esta posición de víctima lo que hace en un momento dado es: me siento tan mal conmigo mismo, me siento tan imposibilitado, porque siento que todos están contra mí, siento que nadie me entiende, siento que las personas siempre buscan burlarse, buscan hacerme daño, buscan aprovecharse de mí. Imagínense a alguien así en su día. ¿Corre el riesgo una persona, Paco, de ser víctima, de convertirse en un momento dado a agresiva? Claro. ¿Por qué? Porque entonces en algún momento va a querer desquitarse, va a querer toda esa olla express que está a punto de estallar. Pues llega un momento en que con las personas menos indicadas es cuando estalla, se convierte en una persona agresiva, en una persona que ofende, en una persona que critica, en una persona que lastima con sarcasmo, ¿sí? Y entonces se va alejando cada vez más de la contraparte, que será la asertividad. Un pensamiento asertivo es pensamiento también ganador. ¿Por qué? Porque entonces es aquella persona que dice las cosas cuando deben de ser, en el momento que deben de ser, con lo que está sintiendo y sobre todo haciendo una solicitud o petición. Que también esto lo vamos a ir revisando, pero lo que sí es que la persona víctima corre el riesgo, no sabemos si en un mes, 2 meses, un año, 10, pero muy probable va a ser una persona agresiva con muchísima fuerza. Sí, porque va a estar reaccionando ante las circunstancias. Y a mí me ha tocado conocer personas que dicen: le caigo mal a mis compañeros de trabajo, en mi familia nadie me quiere, en el vecindario donde vivo nadie me saluda, mis familiares no me quieren hablar. Pues la conclusión a la que podemos llegar es: algo no estás haciendo bien, porque no es normal que no te la lleves bien con nadie, Julio. Y de hecho se ve, o sea, es visible esto. Una persona con un pensamiento de víctima, sus pensamientos es lo que yo venía hablando, lo que estabas manejando ahorita tú. No puedo, nadie me quiere, todos están mal conmigo, yo no puedo crear amigos, no puedo tener una relación seria. Pero todo culpa eso, a los demás. Culpa a los demás. Pero una persona que piensa así, ¿qué siente? Tristeza, angustia, claro, molestia, enfado. Pero esto también se traspasa a lo visible, porque el cuerpo no miente. Tú cuando ves una persona con tristeza, con angustia, con desesperanza, pues tal vez su mirada, tú lo notas porque se nota, su mirada es hacia el suelo, le hablas y te voltea la mirada, no tiene la capacidad de expresar con una voz firme, clara, no dice sus ideas, no las expresa, se aísla, o sea, conductualmente también se nota. Incluso el cuerpo. La postura del cuerpo, se agacha, está encorvado, camina lento, o sea, todo es visible, la corporalidad va ligada al sentimiento y al pensamiento. Entonces, ¿qué sucede con los resultados de una persona víctima? Pues está sufriendo porque dice: es que no me siento bien, siento que no tengo lo que quiero, no puedo hacer valer mi palabra, no puedo levantar mi voz, no puedo expresar lo que siento, pienso que nadie me entiende. Entonces va repitiendo todo esto. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchas personas no han querido hacer un alto en el camino, porque capaz que ellos vienen repitiendo esto de alguien más. Claro. Pero también lo están sembrando en alguien más. Híjoles, eso es lo más triste. Familia, colaboradores, personas cercanas, amigos. Y entonces esto es muy difícil porque se va permeando este tipo de actitud y este tipo de pensamiento que de verdad no es conveniente. Necesitamos personas con mentalidades mucho más firmes, más empoderadoras, más proactivas, y esto lo vamos a ir revisando poco a poco. Bueno, vamos a ir a un breve espacio. Regresando de este corte, vamos a abordar el triángulo de la mentalidad ganadora.
a diferencia del triángulo que acabamos de ver de la mentalidad perdedora. Quédese con nosotros y regresando abordaremos este tema. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que continúa aquí con nosotros. Muchísimas gracias por sus llamadas y sus comentarios. Vamos a dar salida a alguna de ellas. Agradecemos a Cecilia Sánchez, felicita el programa, a Marco Antonio Reyes, felicita a Paco y a Julio, gracias. María Guadalupe Valles, ella agradece los temas que nos están compartiendo. Alma Rosa Romero agradece sus enseñanzas y nos comenta que Dios los bendiga, muchas gracias. A Graciela Vargas también agradece el programa. Nos habló Margarita Santos, ella de Valle de Bravo, en México, felicita el programa. Muchas gracias. Ana María Julieta nos marca de San Nicolás, Nuevo León. Felicita a Paco y a todo María Visión por este aniversario. Por supuesto que sí, gracias. Margarita Ríos del DF nos marca. Rafael Barriga de Nueva Italia, Michoacán. Saluda y felicita el programa, muchísimas gracias. Y bueno, quiero mandar un saludo también a Carmen y a Jesús, ellos de Tamaulipas, que vinieron este fin de semana a la renovación de Cruzadas. Y bueno, pues encantados de este fin y por supuesto de estar aquí también viendo este programa. Muchísimas gracias y continuamos con Francisco. Bueno, vamos a continuar con el tema. Qué bueno que se queda con nosotros. Estoy recibiendo aquí algunos mensajes de ciertas personas. Me preguntan que cuándo voy a presentar el libro de Tus zapatos junto a los míos. Ya buscaremos un programa donde platicaremos Julio Márquez y un servidor sobre este libro. Solo quiero decirles que ha sido el libro que más trabajo me ha costado escribir. Ha sido el libro que más ha impactado a las personas que lo han leído. Yo espero que ya en su momento usted lo pueda adquirir, lo tenga en casa. Bueno, hoy vamos a obsequiar uno de ellos y ya en su momento platicaremos sobre el contenido del libro. Por lo pronto le puedo decir que es un libro que vale la pena leer. Vale la pena leer, Julio. Excelente, Francisco, y sobre todo que es de una manera en donde la gente lo puede vivenciar y lo puede imaginar y se va a ver reflejado de una manera muy interesante. Sí. Bueno, vamos a continuar con el tema de mentalidad ganadora y mentalidad perdedora. En el bloque anterior ya platicamos que una mentalidad perdedora entra en el triángulo perdedor. ¿Cuál es el triángulo perdedor? Aquella persona que se justifica constantemente de todo, culpa a los demás y se queja. Y finalmente, su estigma que se pone es de víctima de las circunstancias. Esa actitud y esa mentalidad, pues irremediablemente te van a convertir en un perdedor o en una perdedora. Y hay que tener mucho cuidado como padres de nuestros hijos de no transmitir ideas, frases y palabras a nuestros hijos perdedores. Porque, como lo dijo Julio, lo traemos arrastrando de nuestros padres y luego se lo heredamos a nuestros hijos, pues yo creo que es momento de cortar con esa tendencia perdedora para que podamos tener nuevas oportunidades y nuevas aspiraciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Viene lo que se llama el triángulo ganador. ¿Cómo empieza a operar este triángulo ganador? En la punta del triángulo yo le llamo las 3 C de los ganadores, de los campeones, llamémosle así, las 3 C de los campeones. La primera C es el compromiso. Si en lugar de justificarnos nos comprometemos con nuestros propios resultados, vamos a poder romper con ese triángulo perdedor y empezar la ruta del triángulo ganador, Julio. Sí, fíjate, ahorita recuerdo yo, hay un ejemplo de una mujer que se sintió una bolita cerca del cuello y se le hacía rara, una protuberancia ahí, y decía, bueno, ¿qué es esto? Va con el médico le examina y esta mujer angustiada porque pues no sabía qué era, no sabía qué sucedía. El médico, después de revisarla, le dice, ¿sabe qué, señora? Necesitamos hacer estudios más profundos, necesitamos analizar esto más profundamente. Entonces le hicieron un estudio más profundo, le quitaron, analizaron. Y esos días de angustia plena, la mujer estuvo pensando, ¿y si es cáncer? ¿Y si es una enfermedad crónica que me imposibilite con mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi esposo? Y empezó a pensar cosas negativas. Pero a lo largo del tiempo, 3, 4 semanas, después de los estudios que hicieron, le dicen, ¿sabe qué, señora? Es una noticia muy grata para usted porque es un tumor, pero es un tumor benigno. No va a tener ningún problema, nada más hay que estarse cuidando constantemente y bueno, le doy unas indicaciones.
A partir de ese momento ella dijo, quiero tener más momentos con mis hijos, ayudarlos más en las tareas, estar más con ellos, divertirme más, estar más con mi esposo, trabajar en lo que me gusta. Y empezó a adoptar una postura diferente. ¿Qué sucedió aquí? O sea, una mujer que tenía cierta situación física, que antes no era más sana ni más enferma, pero no sabía qué situación tenía. Claro. Había algo de incertidumbre. Pero cuando sabe, lo único que hizo fue cambiar su pensamiento. Y entonces toda su realidad, ¿qué sucedió? También cambió. También cambió. Eso es lo que nos está pasando. Ella en un momento dado tuvo esto, un compromiso ¿con qué? Con su familia, un compromiso con su autoestima, un compromiso con su vida, un compromiso con sus hijos, un compromiso en su entorno. El compromiso es lo que hace una diferencia, pero viene de cambiar nuestros pensamientos. Sí, en lugar de justificarse, se comprometió. ¿Cuántas veces, en lugar de estarnos justificando, hemos adoptado la mentalidad ganadora y nos comprometemos a dar mejores resultados? Por ejemplo, un estudiante que constantemente saca notas bajas y se justifica porque no le gusta la materia, no le gusta el maestro, de alguna manera quiere ir librándola. Cuando ese mismo alumno se compromete, empieza a sacar mejores notas. La única diferencia fue que se comprometió en dar un mejor resultado. El compromiso nos va a llevar irremediablemente a la siguiente C ganadora. La siguiente C es la capacitación, Julio. Totalmente. Si yo estoy comprometido a seguir creciendo, necesito capacitarme para ser mejor en aquello que quiero destacar. Por ejemplo, en el trabajo, en los estudios, en los deportes, ahí en tu relación como familiar, padre. como padre de familia, en la relación de interactuar con tu esposa y con tus hijos. Te vas a capacitar y la capacitación, en un principio, puede resultar incómoda, que es lo que yo le llamo la zona incómoda, Julio. Sí. ¿Por qué zona incómoda? Porque es una zona de aprendizaje. Y muchas veces cuando uno está aprendiendo algo que no sabe hacer, pues se siente uno incluso ridículo, torpe, como que no fluyen las ideas, como que no suceden las cosas de manera fácil. De hecho, a mí me sucedió cuando yo cambié mi celular. Yo tenía un BlackBerry y lo cambié a este tipo de celulares con otra tecnología. Y para yo acostumbrarme, primero decía, ya quiero abandonar esta tecnología. Pero con la capacitación empecé a tener mayor facilidad en el manejo. El ganador se sabe someter voluntariamente a su zona incómoda. Si últimamente no te has sentido incómodo en lo que estás haciendo, significa que no estás creciendo, Julio. Sí, y la capacitación tiene mucho que ver, por supuesto, con el conocimiento. Hay gente que ha estado limitándose en esa parte, piensa que eso es todo lo que puede aprender, o dice, ya a mi edad, ¿para qué? Yo ya aprendí lo que debería haber aprendido, fui a la escuela lo suficiente, sé lo necesario, pero el conocimiento y la capacitación te abre nuevas oportunidades, claro. Te abre nuevas alternativas. Es como si vas por un camino y tú decides ir por ese camino, pero ese camino a lo único que alcanzas a ver es un tope o es una barrera o es un abismo, en donde la capacitación, la información, el conocimiento te abre nuevos senderos. Habrá unos que tengas que ir sorteando, ir cortando, molesto, espinas, situaciones difíciles, pero va a ser parte de encontrar nuevas posibilidades. Entonces es fundamental porque el pensamiento y la mentalidad ganadora se fundamentan muchísimo en el aprendizaje. Sí, y fíjate, Julio, aquí una mentalidad perdedora o de víctima puede surgir, hablando de este tema, de un joven que podrá decir, es que yo soy muy joven, todavía tengo mucho por delante, o sea, no pasa nada que me espere, que postergue la decisión. Y el que es más viejo, el que es ya un adulto, también podrá justificarse diciendo, yo ya para qué, ya voy de salida, ¿qué caso tiene que yo me siga preparando? Si quieres cambiar tu actitud a una mentalidad ganadora, hoy es tu momento, independientemente de la edad que tengas. Yo no sé si eres muy joven o ya eres un adulto. El momento es hoy. Porque si no, entras a la justificación y la justificación ya vimos que es una de las banderas de los perdedores, Julio. Totalmente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta,
al hablar de conocimiento es hablar de alguna manera de volver a ser como niños, porque los niños aman el conocimiento. Llega un momento en donde ellos te piden, papá, ¿cómo le hago? Papá, quiero aprender. Desde lo más básico, Preguntan. Ellos preguntan y preguntan. Es una de las posibilidades más interesantes de la mentalidad ganadora. En preguntas inteligentes voy a encontrar respuestas inteligentes y habrá preguntas que sean muy dolorosas, porque las respuestas son dolorosas, pero son las que me hacen crecer. Los niños no se basan en qué va a creer, qué va a pensar, qué va a decir. Un niño de 3 a 4 años en promedio hace 200 preguntas por día. Por día. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Él lo que quiere es conocer parte del mundo, parte de lo que hay, parte de lo que existe. El conocimiento se adquiere mucho a través de las preguntas, el cuestionamiento. Pero entre más grandes somos, a veces nos cuesta más trabajo hacer preguntas, porque entra pensamiento y mentalidad perdedora, y entonces está esa vocecita interna que nos dice, ¿qué van a decir? No preguntes. No preguntes, te ves mal. Tú eres el jefe, vas a hacer el ridículo. Tú eres el licenciado, tú eres el que sabes, tú eres el de la experiencia. Qué mal, ¿cómo van a creer de ti? O sea, todo eso estamos hablando de una mentalidad perdedora. ¿Cómo hacer un cambio? Es empezar a darnos cuenta de este tipo de pensamiento y hacer un alto en el camino para poner lo que quiero. No me interesa lo que la gente piense, yo quiero aprender, seguir aprendiendo. Este cuestionamiento es para enriquecer el conocimiento y para... Es más, muchas veces cuando tú preguntas habrá otros que dicen, gracias que preguntó porque yo no me atreví. ¿Sí? Entonces ayudas a otras personas. Es por eso que el conocimiento es parte fundamental de la mentalidad ganadora, Francisco. Sí, y obviamente una persona que se capacita para obtener los resultados del campeón necesita constancia. Esa es la tercera C del triángulo ganador. Es compromiso, capacitación y constancia. Esto es ser constantes y perseverar en la consecución del objetivo que estamos buscando. Y al centro del triángulo le podemos poner la mentalidad del campeón o la mentalidad ganadora, a diferencia de la mentalidad de víctima. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar ese triángulo perdedor con este triángulo ganador? Bueno, esto empieza precisamente con nuestros pensamientos. Primero, es decir, ciertamente, y reconocer, estoy teniendo pensamientos, palabras y actitudes perdedoras. Necesito hacer un cambio y adoptar pensamientos, palabras y conductas ganadoras. ¿A través de qué? De un compromiso, me voy a capacitar y voy a ser constante para salir adelante de esta situación que me está aquejando en estos días. Vamos a una muy breve pausa y regresando continuaremos dándoles unas pinceladas de lo que abordaremos en la conferencia Mentalidad Ganadora contra Mentalidad Perdedora. Volvemos después de esta pausa. Qué bueno que continúa con nosotros y bueno, les recordamos los regalos que tenemos el día de hoy. El libro de Francisco González, No tengas miedo, el de Tus zapatos junto a los míos, también de Francisco González, y 2 boletos para la conferencia de la mentalidad ganadora contra mentalidad perdedora. Llámenos, por favor, y aquí con gusto estamos atendiendo sus llamadas. Y bueno, agradecemos a todos las llamadas y comentarios que han tenido con nosotros. Y bueno, agradecemos a Javier Pérez, él felicita el programa que siempre tiene muy buenos temas y muy interesantes, muchas gracias. Anabel Loera, a Lourdes Serna, nos comentan que son temas muy interesantes. Teresa Camaño, María Guadalupe, Teresa Blanco, Marta Tostado, María Teresa Vázquez, ella nos comenta que hoy es día de su cumpleaños, muchas felicidades. Elenita Episcopo, ella nos habla de Cozumel, felicita a Francisco y a Julio, muchas gracias. Victoriano Torres, él nos marca de Guanajuato, felicita el programa y manda un abrazo, muchas gracias. Juan Francisco, él nos marca de Nicaragua y bueno, nos comenta que siempre hay mensajes muy positivos de parte de Francisco y de Julio, gracias. Reina Lucrecia, ella nos marca de Veracruz, felicita el programa y dice que siempre son temas muy motivadores, muchísimas gracias. Josefina Renata nos marca de Coyoacán, DF, y María Escajeda de Torreón, Coahuila, felicita el programa y dice que siempre le gustan mucho los temas. Bueno, pues muchísimas gracias, síganos llamando y aquí estamos atendiendo con mucho gusto sus llamadas. Regresamos con Francisco y con Julio. Bueno, ya estamos de regreso, hemos abordado ya
los dos triángulos, que es la contraparte, el triángulo perdedor y el triángulo ganador. De alguna manera, estos van marcando la pauta para provocar que las cosas sucedan. La manera de agarrar ya la ruta ganadora hay que sustentarla en los 7 bienes de la efectividad. 7 bienes que nos van a ayudar a tener éxito en nuestros proyectos y a vivir plenamente. 2 factores fundamentales de las personas ganadoras. Pero antes de iniciar, a mí me gustaría dar salida a un texto bíblico en el libro de Tobías. En Tobías, para aquellos que quieran leerlo, y de hecho me gustaría ya después en otro programa abordar este exquisito libro porque es una historia verdaderamente apasionante. Nada más cabe decir que en el libro de Tobías viene el arcángel San Rafael, que es el que nos acompaña programa tras programa aquí en Saber Vivir. ¿Por qué? Porque el arcángel San Rafael, de acuerdo a esta historia, es un arcángel que acompaña a los matrimonios, es el arcángel del amor, de la prosperidad y de la salud. Y obviamente también el arcángel de los escritores. Por eso yo lo tengo aquí como un elemento importante del programa. Bueno, en este contexto vienen algunas recomendaciones que da el arcángel. Y fíjense qué interesante, porque son pocas las veces que en la Biblia, en la palabra de Dios, se menciona la palabra éxito. Y dentro de esas pocas veces se encuentra en este libro y se menciona 3 veces la palabra éxito. Y él da una serie de recomendaciones para que tengan éxito. Dice: hijo mío, todos los días acuérdate de Dios. Esto es, cada mañana, cuando te levantes, acuérdate de Dios, elevando una plegaria al cielo. Cada que vayas a dormir, pues haciendo una oración de acción de gracias por el día que acaba de culminar. Compórtate rectamente todos los días de tu vida y no vayas por malos caminos. Si practicas la lealtad, esto es fundamental. Si practicas la lealtad, y cuando se refiere a la palabra lealtad, vamos a entender honestidad, fidelidad, importantísimo, honestidad, fidelidad y compromiso. Una persona leal tendrá éxito en todo lo que emprenda. Fíjate qué interesante. O sea, los ganadores entienden que su triunfo tiene que ser por la vía de la honestidad. Esto es de la lealtad. O sea, tener éxito es tan importante el proceso como el resultado. Los dos son fundamentales para los ganadores. Para un perdedor, quizá el resultado sea lo más importante y diga, el fin justifica los medios. Y entonces podrá hacer actos ilícitos con tal de obtener un bien material, Julio. Sí, yo creo que esto fundamenta mucho parte de lo que hemos estado conversando acerca de cómo también el pensamiento ganador abre nuevas posibilidades, pero posibilidades legítimas. Claro. Posibilidades que también sean de un bien o para un bien para muchas personas. ¿Por qué? Porque ¿qué tanto el pensamiento y la mentalidad perdedora es egoísta? Claro. Solamente yo, me importo yo y no me importa lo que le pase al otro. No me importa si lastimo a alguien más. Claro. La mentalidad ganadora busca el bien personal, por supuesto, pero también el bien común. Claro. Y ahí fortalece bastante todo el entorno. Y fíjate, siguiendo con las recomendaciones que da el arcángel San Rafael para tener éxito, dice: da limosna con los bienes que tienes. Si tienes poco, no temas en dar limosna según lo poco que tengas. O sea, va en la proporción. La limosna te va a librar de la muerte y te va a limpiar de muchos pecados. Qué importante es dar limosna, no solo para tener éxito, sino aquí ya está hablando de la plenitud, para vivir plenamente. Hijo mío, ama a tus hermanos, y aquí es lo que estabas hablando, sí, y no te creas más que ellos. No te creas más que ellos. El orgullo es fuente de inequitud y ruina.
O sea, el orgullo, la soberbia, el sentirte sobrado, el sentirte más que los demás, te va a llevar a la ruina. Y la ociosidad origina penuria e indigencia. Qué interesante. La ociosidad es la madre del hambre. Hijo, sé trabajador. No tengas ni una noche, no detengas ni una sola noche, si eres empresario, ni una sola noche, el salario de tus trabajadores. Nos está dando pautas de una mentalidad ganadora. No retengas ni un solo día. A mí me toca, cuando voy a asesorar empresas, que muchas empresas retienen el salario de sus trabajadores y van a padecer penurias, dificultades, enojo de su gente, de su equipo. Y aquí lo menciona claramente, no lo retengas. A cualquier persona que trabaje contigo, no hagas a nadie lo que a ti te desagrada. Sé educado en tu comportamiento. Nos está dando pautas de la mentalidad ganadora, Julio. Puras pautas de mentalidad ganadora. Da pan al hambriento y ropa al desnudo. Bendice en toda ocasión a Dios. Ruégale que te lleve por rectos caminos y que tengas éxito. Aquí viene otra vez la palabra éxito. Y que tengas éxito en todos tus senderos y en todos tus proyectos. Recuerda, hijo mío, todos mis consejos, que no se te olviden nunca para que tengas éxito. Fíjate, éxito, y desde ahí lo pone, todos los senderos sería como el éxito como una consecución, el alcanzar metas, objetivos, proyectos. Claro. No es hablar de un éxito como hoy en día se está hablando. Un éxito que es importante, la parte económica, el estar holgado, estar contento en ese desarrollo económico de dinero. Ese es uno de los éxitos. Pero ¿cuántas personas que tienen mucho dinero darían todo su dinero por recuperar de nueva cuenta a su familia? Claro. La salud. O la salud. O sea, el éxito va en muchas directrices, en muchas funciones. Habrá personas que hoy en día estén pidiendo una limosna para comer, algo de alimentarse para el día, un vagabundo, y su éxito será lograr tener para comer ese día. Claro. Pero habrá gente que está, no sé, desarrollando una serie de casas de vivienda para vender y comercializar, pues su éxito será venderlas en tiempo y forma y tener una utilidad de ello. Pero habrá personas que dicen, es que yo como quiero ver a mi padre, a mi madre, porque estoy peleado con ellos y siento que el tiempo se me va y quiero reconciliarme. Y entonces su éxito será reconciliarse. El éxito es muy particular. No te quedes con la idea que solamente el éxito es los bienes materiales. El éxito se abarca de muchas maneras. Sí, y bueno, partiendo de esta premisa, ya en el evento que tendremos explicaremos a mayor profundidad las diferencias que existen entre ser eficiente, ser eficaz y ser efectivo, que son las 3 Cs de la calidad y la productividad. Por ahora vamos a hablar de los 7 bienes de la efectividad. ¿Qué significa ser efectivos? Ser efectivos es hacer lo que conviene. Y hacer lo que conviene, bueno, nos da aquí las pautas el Arcángel San Rafael, de alguna manera muy puntuales y muy sencillas. Ser efectivo, pues, implica de alguna manera hacer lo que conviene. Esto es, saber dónde estás, cuál es la ruta que vas a trazar y cuál es la finalidad buscada. Estos 7 bienes te van a llevar no solo a tener éxito en tu vida, sino a vivir plenamente en ella. Las 2 cosas son fundamentales. Pero hay que recordar que ser efectivo implica bienes y medios para los cuales se logra la consecución de los resultados buscados. El primero de los bienes es el bien pensar, que tiene que ver con lo que ya hemos abordado, Julio. Sí. Bien pensar. Cuida tus pensamientos, porque lo visible proviene de lo invisible. Eso es un texto bíblico. El segundo de los bienes es el bien hablar, porque es a través de las palabras que decimos hacia afuera y nos decimos hacia adentro que construimos nuestra realidad. Mismo Dios nos dio ese poder. Cuando Dios creó al mundo, bastó con que lo dijera y dijo, hágase, y sucedieron las cosas. Ese es el poder que tenemos en nuestras palabras. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras
que digamos día con día, ya que cada palabra que tú pronuncias y sale de tus labios adquiere vida propia y provocará los resultados de la misma naturaleza de las palabras que has pronunciado, Julio. Sí, de hecho hay estudios, ¿no? Y tanto se habla, es más, hasta la gente, yo recuerdo mucho a mi abuela que decía, es que la comida, las plantas, háblales bonito. Claro. Y esto es como dentro del ideario popular o del imaginario popular, existe, pero de verdad las palabras tienen un impacto impresionante en la gente. Tú no sabes qué tipo de palabra le puede cambiar para bien o para mal a una persona cuando tú le hablas, como tú le hablas, ¿sí? Porque habrá gente que dice en un tono muy lindo, muy suave, cariñosamente ciertas palabras que enriquecen mucho a la gente que lo está escuchando. Pero también una ofensa, una crítica, el juzgar a alguien, etiquetarlo, el lastimar, ofendiendo con palabras, puede también cambiar el rumbo de ese día de una persona. Sí, fíjate, aquí hay un texto bíblico en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12, dice, las palabras del sabio son un regalo que te da valioso. Los labios del necio son su propia ruina. O sea, tus propias palabras provocan tu propia ruina. Es por eso que estamos hablando de mentalidad ganadora contra mentalidad perdedora. El resultado de tu vida es consecuencia del tamaño de tus pensamientos y de la naturaleza de tus palabras. Totalmente. Bien pensar es el primero de los bienes, bien hablar el segundo de los bienes, el tercero es el bien ser. El bien ser que se sustenta en valores y virtudes. Sí. Este bien ser y por supuesto lo que somos, porque tú y yo somos, es el resultado también de todo lo que pensamos, de todo lo que expresamos, y va a dar como una base, un escalón, y antes nada más de irnos un corte de esto, va a irnos a un escalón que vamos a lo que somos, hacemos, lo que hacemos, tenemos. Hoy en día la gente quiere tener antes de ser, antes de hacer. Entonces va la cómoda, va la fácil, va al no me esfuerzo, y la fórmula no es ahí. Primero ser, hacer, para después tener. Muy bien, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes. Quédese con nosotros. Continúa con nosotros. Agradecemos a todas sus llamadas y sus comentarios. Y bueno, pues nos habló Cita Gordillo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Lourdes Villasana de Zaguayo, Michoacán, Marisela Rosas del DF. Nos habló la señora Marisol Núñez, Guadalupe Calderón, Guadalupe Lizardi, Marta Esperanza, Raquel Chávez. Y bueno, tenemos aquí una pregunta de una persona de nuestro televidente y nos pregunta bueno, les pide la respuesta aquí a los compañeros, que qué puede hacer con unos hijos adolescentes en los cuales quieren que su papá esté con ellos y pues ellos ya no están como pareja, están juntos. Y bueno, pues ahorita que Paco y Julio nos den una respuesta, a ver qué es lo que puede hacer para que les dé respuesta a sus hijos y a ella misma. Y bueno, pues agradecemos todas sus llamadas y estamos con ustedes y regresamos con Francisco y con Julio. Pues bueno, estamos ya llegando a la recta final, Julio. Sí, muy breve nada más una respuesta, para sí, por favor. Sería muy interesante conocer un poquito más del contexto. ¿Sí? Lo que pasa aquí es, no sabemos, y hay varias aristas, hay varias dudas, pero lo interesante aquí es que usted, como mujer, puede empezar a tomar la decisión, a cambiar su pensamiento, a expresar, a hablar cosas diferentes con sus hijos, en familia, para que ellos también vayan adoptando una postura de, bueno, son circunstancias, son situaciones, no sabemos por qué ustedes están separados, qué ha sucedido. Lo que sí es que usted como madre es el ejemplo. Recuerde, como lo dijo una vez un padre a su hijo, le dice, hijo, ten cuidado por dónde caminas. Y el hijo le dice, no papá, ten cuidado tú, porque yo voy siguiendo tus huellas, voy siguiendo tus pasos. Entonces, mucho depende de usted, señora, porque es la que está más cerca de sus hijos. Y mira, Julio, haciendo alusión a este tema, me está pidiendo la familia Rodríguez, que están reunidos ahí en familia, que dice, estamos reunidos más de 20 familiares reunidos, y me están pidiendo que si por favor doy lectura a la carta que pongo aquí en el libro de Tus zapatos junto a los míos, que tiene que ver con una carta que el padre les hace a sus hijos.
Después, es una novela muy apasionante, después de pasar muchos sucesos, les hace una carta a sus hijos y yo espero que también a la persona que nos habló le sirva esta carta. El texto dice así: querida Diana y querido Santiago, así se llaman los hijos del protagonista de la obra. Sé que no volarán mis vuelos, sé que no vivirán mi vida, sé que no lucharán mis luchas, sé que no serán lo que yo quisiera que fueran. También sé que serán del tamaño de sus ideales y de sus sueños. Con los años comprendí que al intentar apoyar sus vidas, sin pretenderlo y quizá sin darme cuenta, me ayudaron a sanar mis heridas del pasado. También sé que al intentar mostrarme fuerte, mostré en más de una ocasión mi parte vulnerable. Quise en más de una ocasión ser ejemplo de ustedes. Sin embargo, en diversas ocasiones fui una persona hipócrita e incongruente. Es probable que los desilusionara con mis comportamientos. Sin embargo, ustedes saben que luché también por mis convicciones. Sé que caí más de una vez, pero también sé que fueron las mismas veces que me levanté. Ahora entiendo que todo cuanto hice por ustedes ha valido la pena. Y puedo decir con toda mi fuerza que bien valdría la pena morir por ustedes si así fuera necesario. Si mi vida vale algo para el bien de ustedes, estoy dispuesto a darla sin mayor demora. Ahora puedo decir con gran satisfacción que me siento muy orgulloso de lo que ustedes son. Las fallas que cometí hacia ustedes solo muestran mis incapacidades de padre. Sin embargo, ahora ustedes, queridos hijos míos, tienen la gran tarea de no repetirlas en su vida. Hoy que veo sus zapatos junto a los míos, me puedo dar cuenta que los años pasan y que algún día yo partiré. Sin embargo, sé también que algún día nos volveremos a reencontrar. Ahora entiendo que sin pretenderlo y quizás sin darse cuenta, ustedes, queridos hijos míos, fueron para mí mis mejores maestros, mi medicina y mi bendición, mi remedio y mi motivación, mi tiempo y mi trascendencia. Mantengan siempre los pies bien puestos en la tierra, pero jamás dejen de elevar su mirada al cielo. Hoy es un buen día para reiniciar. No sé cuántos años más nos queden de vida, pero hoy estamos aquí. Y la vida es como un gran espectáculo. Y los invitados especiales somos tú y yo. Así es que, queridos hijos míos, festejemos la vida. Con cariño, papá. Extraordinario, Francisco. De verdad, felicidades, porque eso no habla más que de gente que está pensando en el bien de los demás. Y esto es hablar de una mentalidad ganadora. Claro. Esto es pensar y decir cosas que fortalecen, que enriquecen, que nutren, y esto da para mucho. Me parece extraordinario que te lo hayan pedido, porque Sí, está muy reunidos y me dijeron, por favor, avísalo. Para concluir, estamos hablando de los 7 bienes, nos quedamos bien pensar, bien hablar, bien ser, bien hacer, bien tener, bien estar y bien trascender. Profundizaremos con más detalle en el evento Mentalidad Ganadora y Mentalidad Perdedora, que yo espero que nos acompañen y tengamos la oportunidad de saludarnos y vernos cara a cara. Vamos a dar salida a las últimas llamadas y los nombres de los ganadores, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues agradeciendo todas sus llamadas y sus comentarios. Habló la señora Lidia González, ella nos habla de León, Guanajuato, felicita a Julio y a Francisco. Lourdes Cortés de Colima, muchas gracias. Graciela Soto, ella nos marca de Durango y nos comenta: felicitamos a Francisco y a Julio, nunca nos perdemos el programa y siempre nos quedamos con una gran satisfacción espiritual. Muchísimas gracias. Consuelo Avelar de Xochimilco DF y Hortensia Rodríguez de Monterrey. Bueno, pues agradecemos a todos y cada una de sus llamadas que han hecho el día de hoy y gracias por ser parte de esta gran familia de bienhechores. Y para darles los nombres de las personas ganadoras del libro, el libro de No tengas miedo se lo lleva la señora Lucrecia Ruiz, el de Tus zapatos junto a los míos, María Teresa Vázquez,
Y los 2 boletos para la conferencia, el señor Antonio Aguilar Lira y María Guadalupe Valles. Bueno, pues nada más recordarles que pasen aquí a las instalaciones de María Visión a recoger sus premios, y en dado caso de que fueran de fuera, les haríamos llegar su regalo. Muchísimas gracias y continuamos con Francisco y con Julio. Muy bien, pues ya estamos en la recta final, Julio. Conclusiones. Sí. La vida nos pone momentos para hacer un alto en el camino y nos dice: aquí hay muchas razones para poder llorar de tristeza, pero también nosotros podemos demostrarle a la vida misma, a esos fracasos, a esos obstáculos, que tenemos miles y muchas más razones para ser felices. Sí, efectivamente, y pues me encantaría que este fin de semana pudieran darse el tiempo para estar ahí con nosotros, y yo nada más quiero decirles que la vida está llena de segundas oportunidades, y esta puede ser una segunda oportunidad para ti. Soy Francisco González y les agradezco mucho la atención que tuvieron este día con nosotros, porque sabemos que nos promueven, nos recomiendan, y bueno, de alguna manera con sus llamadas y sus donativos este programa se puede sustentar. Nos vemos a la próxima, Julio. Gracias, nos vemos ahí los esperamos, nos saludamos personalmente. Gracias a todo el equipo de María Visión, pero sobre todo gracias a ustedes que semana a semana nos sintonizan. Dios les bendiga, nos vemos hasta la próxima.